Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bitácora Arquitectónica. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y estoy muy contenta de estar acá en un nuevo programa junto a todos ustedes, junto a los oyentes, porque tenemos muchas cositas preparadas para hoy, mucho contenido y muchas sorpresas también. Primero, como siempre, arrancamos hablando de la consigna que les preparamos para las redes sociales, que vamos a seguir con esta pregunta de qué tema les interesa más a ustedes y relacionado un poco con los temas que vamos a hablar en el programa de hoy, que tenemos un popurrí de cosas como viene siendo junio. Por un lado, también recordarles que el Instagram de la radio es laacadémica985, así que ahí nos pueden seguir para votar, para mandarnos sus mensajes, sus consultas y dudas. Entonces, ¿qué tema les interesa más? De lo que vamos a hablar hoy tenemos regeneración urbana, responsabilidad profesional, concurso y también datos de Mies van der Rohe, porque vamos a retomar un poco lo que habíamos hablado en el programa anterior y vamos a resumir todo lo que habíamos aprendido sobre Mies en el programa anterior. Esto de vivir el presente no me estaría saliendo últimamente porque preparé el programa con un montón así de información, pero en algunos momentos no dejo de pensar en esto, que es básicamente mi proyecto final, así que bueno, será lo que Dios quiera. Vamos con nuestra sección de noticias y vamos a hablar de 3 noticias que se relacionan con estos títulos que les había mencionado. Vamos con la primera. Stefano Boeri transforma un depósito abandonado en un pulmón verde en Roma. Arrancamos en Roma con una noticia que nos devuelve la esperanza en la regeneración urbana. El estudio Stefano Boeri Architetti, me encanta cómo suena eso en italiano, y paréntesis, estoy estudiando italiano en Duolingo, acaba de presentar un proyecto para convertir un antiguo depósito de transporte abandonado desde hace casi 20 años en un centro cultural, educativo y comercial. Se llama Depòsit delle Vittorie, está en el barrio de La Victoria y ocupará 16.000 metros cuadrados. Lo más impresionante es el techo, una terraza jardín de 8.000 metros cuadrados suspendida a 15 metros de altura, con árboles, arbustos y plantas perennes que Boeri describe como un museo al aire libre. También habrá una plaza central que funcionará como una pequeña ciudad con locales comerciales y espacios de trabajo. El estudio dice que busca equilibrar el valor de una infraestructura descomisada con los intereses colectivos de los vecinos de un barrio histórico en el corazón de Roma. Justamente ayer estábamos en la clase de legales y empezamos a hablar un poco de lo que es el patrimonio y toda la parte de las ordenanzas que tienen que ver con el patrimonio, y realmente es un tema que me picha mucho de hablar porque existen tantas normativas o existe como este interés cultural de proteger la arquitectura y los paisajes que tenemos, sobre todo acá en Misiones, y sin embargo, al haber tantas normativas o haber una lista tan de requisitos tan larga y extensa, se vuelve muy burocrático y al final del día hay una persona que es la que puede tomar decisiones sobre ese edificio o espacio, y realmente no considero que se esté cuidando bien lo que es el patrimonio dentro de nuestra provincia en general. Sobre todo acá en el municipio de Posadas. No veo que se esté logrando cuidar realmente toda esa cultura y esa historia que nos identifica a nosotros. Entonces, por un lado es como que existen todas estas normativas para poder proteger, pero no se está cumpliendo porque hay una persona que puede hacer lo que quiera y gestiona como le conviene todas estas cuestiones. Pero es muy lindo también y esperanzador un poco leer que en otras ciudades como Roma sí se pueda llegar a generar este tipo de reinterpretación, porque esto también repercute después en lo que es urbano, en este caso, porque va a ser todo un cambio en lo que es la dinámica de ese sector de la ciudad. Entonces está buenísimo como ejemplo y para que lo tomen para sus proyectos o para sus trabajos de la facultad como antecedente. Seguimos con nuestra segunda noticia del día, que es
El error estaba en el plano. Una proyectista es condenada por fallas de diseño. Paréntesis, también esta noticia me la pasó la arquitecta de la materia de legales. La segunda noticia es un baldazo de agua fría para los que diseñan. La Cámara de Apelaciones de Morón confirmó la responsabilidad de una arquitecta por los daños en la ampliación de un shopping. El caso: la profesional proyectó la ampliación del Shopping 9, pero después aparecieron fisuras en la cubierta y filtraciones. La constructora la demandó. Y la arquitecta decía que los problemas eran por mala ejecución de la obra, no por su proyecto. Pero el perito arquitecto determinó lo contrario. Las fisuras se debían a decisiones de diseño, específicamente a la dimensión de los sectores delimitados por juntas de dilatación y a la capacidad de drenaje prevista, que era inadecuada para la superficie. El tribunal le dio la razón al perito y la condenó. El fallo dice: las deficiencias se encontraban en el proyecto. Los jueces remarcaron que la profesional no logró desvirtuar el informe pericial con otras pruebas. Entonces, un poco viene bien leer este tipo de noticias un poco más reales para que todos estemos al tanto de lo que realmente pasa y las consecuencias que tienen nuestras obligaciones y si las cumplimos bien o no. Entonces, mucho cuidado, porque a veces puede parecer que hacer juicios es un caso inútil o que no sirve de mucho hacer un juicio por no cumplir con algo, porque algo salga mal. Pero fíjense cómo hay casos en los que sí va a haber alguien, una empresa constructora, que sí se va a animar a demandar, sobre todo si saben bien cómo defenderse. Y tip también para estudiar legales: estos casos vienen muy bien para entender los conceptos de a ver cuál es el rol de cada parte en una obra, por ejemplo, y también cuáles son sus obligaciones y qué es lo que tiene que cumplir. Y otras cuestiones también de administrativas y de legislación que están muy buenas para leerlas y ver un poco más la realidad de todo esto. Y en este caso también veamos la situación de que era para un shopping, todo lo que era la ampliación. Entonces no era simplemente una vivienda, sino que era un proyecto ya mucho más grande. Entonces todo hay que hacer con mucho cuidado, todo lo que hacemos. Seguimos con la tercera noticia del día: concurso internacional para diseñar una sala de cata de vinos en Italia. Y un mini story time de por qué traje esta noticia, que es el lanzamiento simplemente de un concurso, pero realmente cuando estaba buscando las noticias para el programa de hoy no tenía nada y no sabía qué traer, y justo vi que en mi newsletter de mi correo estaba la lista de concursos que están disponibles para hacer de Bildner, que están buenísimos. En este creo que se ganan 10.000 euros, si no me equivoco, o $10.000, no sé cuál de los dos, cualquiera está bien. Pero este me llamó la atención y elegí este para traer de los concursos que había, porque justamente dice una sala de cata de vinos, que tiene que ver un poco con lo que es mi proyecto final. Así que estoy muy, muy emocionada de leer esta noticia en particular. Así que la leemos. Cerramos con una invitación a soñar y proyectar. Se lanzó el concurso internacional Valley Wine Tasting Room para diseñar una sala de cata de vinos en la región de Piamonte, al norte de Italia. Y seguimos con Italia, por supuesto. El lugar es una cooperativa agrícola llamada Valley Unite, bueno, capaz está en italiano, fundada en los años 80 para combatir el abandono rural. Hoy producen vinos naturales y orgánicos, tienen campos, bosques y colinas. El desafío es diseñar una extensión del edificio existente donde se guarda el vino para crear un espacio de cata que dialogue con el paisaje. El concurso está abierto a cualquier persona, no hace falta título de arquitecto. Se puede participar individualmente o en equipos de hasta 4 personas. Toda la información tiene que presentarse en inglés y la idea es explorar cómo la arquitectura puede crear conexiones significativas entre el vino, el paisaje, la hospitalidad y la vida rural sostenible. Nada, me encanta. Todo este concurso, si tuviese el tiempo, bueno, no, la verdad que el tiempo no es una excusa, porque realmente me encantaría participar de esto, porque súper vale la pena.
Siento que es un muy buen concurso, también por la temática que tiene. Nada, Rodrigo, llévame a esta cata de vinos porque es un sueño seguramente ir a Italia a ir a probar vinos. Pero la idea del concurso y de participar de estas cuestiones está muy buena para que todos tengamos más experiencia, sobre todo si no tenemos experiencia laboral fija. Por ejemplo, ahora que en el último año se tiene que hacer una pasantía, pero bueno, en el Dachary tenemos la pasantía en el primer cuatrimestre. Y después, ¿qué hacemos si tenemos tiempo libre y si no tenemos trabajo? Bueno, estos concursos están buenos para poder participar. La verdad es que no leí igualmente si tiene algún costo de inscripción. A veces para descargar las bases se paga, tengo entendido, pero en este caso me parece que no. Entonces está bueno para, ¿quién dice?, intentar y después ganar el concurso. Así que todos súper invitados a participar. Si alguien quiere, estoy dispuesta a estar en un grupo de 4 personas porque es un proyecto bastante grande como para hacerlo solo. Pero con todo esto y con toda esta información vamos a ir primero a una pausa musical porque hoy pedí canciones específicas también para pasar, así que ya volvemos con más. ¿Tenés una canción favorita? Pedila. Compartila. Vivila. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad de Gastón Dachary te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Regresamos con más información, pero ay, no, me da mucha gracia. Me spoilearon todo. Yo no pregunté quién era él, o no es, o sí es. Ah, bueno, después entonces. Bueno, ya me spoilearon igual porque no había preguntado sobre eso y no lo había anunciado. Pero antes de ir con todas estas sorpresas que tenemos preparadas para hoy, vamos a hablar un poco y resumir también lo que es la vida y datos personales sobre Mies van der Rohe, este gran arquitecto de la época moderna que tenemos y que básicamente es como mi padre, porque nada, me gusta mucho su arquitectura, comparto mucho de toda esta cuestión de combinar lo que son los materiales, la estructura con la estética. Entonces está bueno como puntapié y como referente para tenerlo en cuenta. Y nuevamente por mi trabajo final, porque no dejo de pensar en esto, en cada pausa quiero pensar en esto nomás. Y ni siquiera estoy acá en el programa. Pero vamos a empezar un poco para ver cómo es la base de este arquitecto. Entonces, nació en Aquisgrán, Alemania, en 1886. Su padre era cantero y aprendió a tallar piedra de chico. Entonces acá ya empieza su relación con los materiales. Igual, muy loca esa profesión de ser cantero, ¿no? Como que yo no me lo imagino. Sí me imagino el dueño de un cantero, pero no el cantero. Ni siquiera me imaginé quién era la persona que iba a sacar la piedra. Segundo dato curioso, para ir en orden cronológico, nunca fue a la universidad. Era técnico, no arquitecto de título. Y su formación fue práctica y todo más que nada en obra. Y ese sería mi sueño. Ya quisiera yo tener conocimiento simplemente de la práctica y no de todo lo que es el estudio en la facultad. Tercer dato, a los 20 años se mudó a Berlín y entró a trabajar en el estudio de Peter Behrens, donde coincidió con Le Corbusier y Walter Gropius, dos misóginos arquitectos, pero
eran 3 genios realmente en un mismo lugar también. Entonces se encontró con toda esta gente para formar todo su legado después. Que dentro de todo también son los más representativos de la época moderna. Entonces, a pesar de todo, hay que darle cierto mérito. Después, más adelante, otro dato random, él se cambió el nombre porque nació como Ludwig Michael Mies, pero agregó el Van der Rohe para sonar un poco más aristocrático y distinguido. Yo siento que igualmente, si uno ve las fotos de este arquitecto, se da cuenta de que era una persona que le gustaba aparentar y bastante soberbio también, como muchos arquitectos, muy soberbio. Dato número 5. Se casó con Ada Brun y tuvieron 3 hijas. Fue una esposa ausente y un padre distante. Y se divorciaron en 1925. Por si alguno quería saber que hace 100 años se estaba divorciando este dichoso arquitecto. Porque si hay algo que también estoy aprendiendo de leer sobre la vida personal de cada arquitecto, es que por ahí sus obras eran muy ordenadas y muy, muy estéticas. Pero su vida, mamá, un desastre. Dato número 6. Tuvo una relación profesional y amorosa con la diseñadora Lily Reich, con quien diseñó el pabellón de Barcelona, cuando emigró a Estados Unidos y no se la llevó a ella. La obra tampoco, pero a ella mucho menos. Esta diseñadora Lily Reich es una de las más reconocidas como su pareja dentro de lo que es la arquitectura y dentro del chismerío en la facultad cuando estudiamos este tema, porque siempre aparece el nombre de ella, porque una de las primeras obras que se estudia de Mies es justamente el pabellón de Barcelona. Entonces, se la asocia mucho porque ella le ayudó en un montón de cuestiones y le ayudó mucho a todo lo que es el diseño de interiores, ¿no? Sobre todo lo que eran los muebles, la parte más estética, los colores. Entonces, ella aportó mucho realmente en la arquitectura de él y es una figura súper importante y que hay que reconocerla también. Pero bueno, después se muda de país y no se la llevó tampoco. Bueno, detalles pequeños. Existen igualmente otras arquitectas que también son muy importantes dentro de lo que es el mundo de la arquitectura en la época moderna, pero por las circunstancias de la época no se las reconoce tanto como a otras. Pero por suerte Lily Reich, dentro de todo, zafa y aparece bastante, aunque sea como la esposa de, pero zafa. Y el pabellón de Barcelona es un muy buen ejemplo para ver todo este diseño de la época moderna, porque son puras líneas rectas, tiene muchos colores también que están buenos, colores propios de cada material, sobre todo el mármol, y cómo va jugando con todas esas cuestiones del material. Vamos con el dato número 7. En Chicago, cuando él se muda a Estados Unidos, vivió durante casi 20 años con Laura Marx. Acá sumamos una persona más a su vida. Ella era una viuda millonaria que lo mantuvo y le abrió las puertas de la alta sociedad. Ya les había dicho que si ven su perfil así es como que él era todo un señor de la alta sociedad y un poco también agarrado de otras personas para llegar a ese puesto. Tuvo un hijo extramatrimonial también llamado Ludwig, al que casi no reconoció. Ese hijo creció en la pobreza mientras el padre era famoso. Después, murió en 1969 a los 83 años, bastante grande, la verdad. Duró mucho. Su legado sigue siendo peleado por herederos y fundaciones. Y ahora vamos con un dato curioso sobre su frase más icónica o no, que es la frase menos es más, no la inventó él. Era un aforismo popular en el diseño, pero él la popularizó y se la atribuyeron. Que yo mucho tiempo igualmente no estaba de acuerdo con esta frase de menos es más, porque no me resulta tan coherente o no considero que se apliquen en todos los casos. Pero a veces sirve como un puntapié de diseño, o como para tener una referencia o para tener un objetivo también de lo que uno quiere lograr.
Pero si lo tengo que trasladar a mi proyecto, la verdad es que sí, a veces uno quiere abarcar mucho, pero después se da cuenta de que es too much, y sobre todo para una cabecita como la mía, que es así. Entonces se vuelve mucho y hay que empezar a acotar toda la información o todo lo que uno quiere dar y poner en su master plan o en su proyecto, lo que sea. Porque, por ejemplo, y voy a hablar de mí, ya hablamos mucho de mí, igual tengo varios datos más, voy a hablar de mí y de mi proyecto. Que este master plan que se está haciendo en Santa Ana es justamente, en mi caso, sobre turismo industrial. Entonces ya con ese título, con esa temática, abarca muchísimo. Y hay muchas cosas que yo puedo proponer para la ciudad y para que la ciudad mejore y tenga otras dinámicas urbanas y para que la ciudad tenga una economía base sólida, desde la producción, desde el turismo, que venga gente de afuera y así un montón de cosas. Pero obviamente hay que empezar a acotar porque la ciudad tiene mucha producción de un montón de cosas: maíz, mandioca, rapadura, té, hierba. Y yo no puedo abarcar todo eso en un proyecto de master plan, o sí, pero son esas las cuestiones que suelen pasar. Y ahí sí se aplica un poco el menos es más, porque capaz si yo desarrollo más de menos, o sea, si yo desarrollo más o mejor una propuesta más chica, va a ser mucho mejor y va a ser un alivio también para mí. Cerrado ese paréntesis, vamos con algunas obras clave que tenemos que conocer de Mies van der Rohe. El primero, que ya lo mencionamos anteriormente con Lili Raich, es el pabellón alemán de Barcelona, que fue diseñado y construido en 1929, los años 30. Fue su consagración internacional, una estructura de acero, vidrio y mármol que parecía flotar. Fue demolido al año de construido y el que vemos hoy es una reconstrucción de los 80. Y claro, porque era para exposiciones, porque esto de pabellón alemán de Barcelona se llama así justamente porque era para llevar a distintas exposiciones y para ver qué se estaba haciendo en cada país europeo, ¿no? Entonces después no es que alguien habitaba eso. Pero por suerte lo pudieron reconstruir, así como hablábamos hoy también sobre lo que es el patrimonio. Está bueno para sumar estas cuestiones de, bueno, lo perdimos, pero lo podemos reconstruir, que es el mismo caso que tenemos en el cuarto tramo de la Costanera. Está bien y no tan bien al mismo tiempo. La segunda obra que tienen que conocer sí o sí de Mies es Villa Tugendhat, de 1930, que está construida en República Checa y fue la primera vez que usó el acero de forma visible en una vivienda. También tiene una famosa pared de ónice, que está buenísima para mirarla. Es una vivienda súper cheta. Yo la catalogaría así, como una vivienda cheta. Hasta capaz es como la Casa Curichet acá en Argentina. Porque allá en República Checa me imagino que debe representar un montón. Y además tiene todo un juego con lo que es las pendientes, que es un muy buen antecedente para que ustedes tengan en cuenta esto acá en Misiones, que siempre nos da dolor de cabeza y sin embargo hay muchos ejemplos para mirar. Tercera casa que tienen que conocer es la casa Farnsworth. Su obra más famosa y más polémica, una caja de vidrio en medio de un bosque. La dueña lo demandó por invivible a la casa. Sin embargo, es súper conocida y súper estudiada también en la facultad. De 1951. Fíjense en las que se metía. También podría ser un buen caso para analizar en legales. A ver qué pasó ahí. Ahora vamos con algunos edificios que él diseñó, porque tuvo toda su etapa europea, se relaciona un poco más con lo que son las viviendas, y cuando él se muda a Estados Unidos empieza con los mega rascacielos y es un antes y después también para todo lo que es Nueva York y Chicago sobre todo.
Entonces, edificios 860 y 880 de Lakeshore Drive, esas son las alturas del edificio, de 1951. 2 torres de vidrio y acero en Chicago. Son el antecedente directo de todos los rascacielos de oficinas del mundo. Y este es el que en algún lado debo tener las fotos de este edificio que habíamos hecho las maquetitas para Historia de la Arquitectura en su momento y que había sido muy divertido. Y todo un desafío también, porque justamente parece tan simple el proyecto, pero después de trasladarlo a una maqueta, mamita, igual salió muy linda y usamos mucha madera balsa, por eso también quedó bonita y prolija. Segundo edificio que tienen que conocer es el Seagram Building, que entre paréntesis, es igual al Lakeshore Drive, pero el Lakeshore Drive son 2 y este es 1. Así que es básicamente lo mismo. Pero este fue construido en 1958 en Nueva York junto a Philip Johnson. Es el rascacielos perfecto. Proporciona áurea, vidrio color bronce, una plaza al frente que revolucionó la legislación urbana neoyorquina. Literalmente todo lo mismo que el otro, porque el otro también tiene toda esta cuestión del retranqueo, de dejar la planta libre, de dar un espacio, un aire a la ciudad y que no sea solo el Central Park y bla, 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 bla. Todo eso lo hablamos en el programa anterior. Así que vamos a hablar de uno más, que es Fachadas de la Nueva Galería Nacional 1968 en Berlín. Su última gran obra. Un templo de acero y vidrio que parece un cobertizo elevado. Y tenemos algunas más para mencionar, que las anteriores sí las conozco de haberlas estudiado en la facu y estas no las conozco tanto. Tenemos el Crown Hall de 1956, el edificio de la Facultad de Arquitectura de Arquitectura en Chicago, un único espacio de 36 por 36 metros, sin columnas internas, otra cuestión que caracterizaba a Mies. Todo el techo cuelga de una estructura exterior. Después tenemos el Landhaus en 1930 en Krefeld, Alemania, una de sus pocas casas unifamiliares construidas en Europa, menos famosa pero igual de perfecta. Tenemos el IIT Campus de 1940 a 1956, diseñó todo el campus de Illinois Institute of Technology, una lección de orden, módulo y coherencia material. Y después tenemos, para comparar un poco lo que es el pabellón de Barcelona con la Casa Farnsworth, que son 2 de sus obras más emblemáticas, y una justamente fue demandada por inhabitable y la otra demolida y reconstruida. Entonces, para reflexionar un poco sobre estas 2 que fueron las más reconocidas más adelante y también un poco las que más se estudian, porque si bien los edificios son relevantes, porque justamente representan en la totalidad y representan muy bien lo que es su arquitectura, estas están buenas para también tener en cuenta esto que hablábamos del patrimonio y cómo es el destino de cada obra. Entonces algunas pueden ser que el cliente no las apruebe o que diga esto a mí no me sirve, no era lo que yo quería, o en otros casos puede ser que la misma sociedad diga, che, pero esto estaba bueno, lo tenemos que recuperar, o esto nos representa y queremos tenerlo de vuelta. Entonces, de ahí un poco toda esta problemática o toda esta discusión que puede haber en cuanto a lo que es el patrimonio. Bueno, Mónica me dijo que no me amaque en la silla, pero yo no me aguanto y me amaco siempre. Entonces, estos fueron 20 datos, 10 datos curiosos y 10 obras de arquitectura que tienen que conocer sí o sí de Mies van der Rohe para que las miren, las investiguen y las analicen en profundidad. Así que ahora nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas.
Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Regresamos a Bitácora Arquitectónica después de toda esta música, después de estar bailando un montón acá. Eso es lo que ustedes no ven, pero vamos a seguir un poco con lo que nos compete, que es en esta sección nuestros datos random, nuestros datos curiosos que siempre encuentro en Instagram para pasarles y para comentar un poco de algunas cuestiones más diversas y mezclar un poco todo lo que voy encontrando en Instagram. Por ejemplo, el primero es cosas que me daban pena como arquitecta. Que yo sé que estaría bueno, por ahí los que recién arrancan de pasar de ser estudiante a ser arquitecto, es todo un vacío que nadie habla y hay muchas cuestiones que son súper comunes a todos y por eso está bueno ir comentándolas y que alguien se anime también a decir, bueno, todo esto es parte de un proceso que uno va aprendiendo a ser un poco más duro o también a confiar en uno mismo. Entonces, me daba pena cobrar, que es lo primero y principal que todos pensamos. Hasta que me independicé y entendí que había que pagar cuentas, esa pena se fue rápido. Le damos un crédito a Zoe Carls, que ella se animó a compartir todo esto con nosotros. Igual, yo creo que más que cobrar sería cobrar lo que corresponde también. Me daba pena pedir ayuda. Pensaba que debía hacerlo todo sola, pero con el tiempo entendí que no hay nada de malo en pedir apoyo. Muchas gracias por no dejarme morir sola. Bueno, la amamos a esta chica, cómo se expresa. Esto me hace acordar a una mini anécdota y paréntesis sobre la primera pasantía que hice, que realmente a mí me hicieron creer en esa pasantía que tenía que hacer todo sola, o que todo tenía que venir de mi cabeza y que todo tenía que venir perfecto también, todas las soluciones. Y si me equivocaba es porque estaba mal. Y también un poco me pasa con el proyecto final, porque realmente los profesores que están en la cátedra son 3. Y solo hay uno en el que yo confío como para ir a consultarle cosas, y a veces no tiene tampoco el tiempo para atendernos a todos en la clase, pero por suerte pude encontrar un tutor de tesis que me ayuda y que resuelve todas mis dudas si es que yo no tengo tiempo en las clases o si no alcanza para todos, digamos. Entonces creo que por ese lado siempre voy a estar contando con gente para pedir ayuda que fui conociendo a lo largo de la carrera y de la facultad y la vida profesional también. Me daba pena decir no a proyectos que no quería hacer. Este es muy bueno y muy importante y que capaz no se esperan que les pase. Aprendí que está bien ser selectiva, pero no los dejes a la deriva. Siempre recomiendo a colegas que puedan hacer esos proyectos. Y está bueno porque a un arquitecto no le puede gustar hacer todo. No sé, como ese programa que hablé de los cementerios y cómo se diseñan cementerios. Bueno, capaz no a todos les va a gustar tener que diseñar un cementerio. O si hay un diseñador industrial que tiene que diseñar un cajón para un muerto. Y bueno, capaz no le cope tanto la idea y hay que aprender a decir que no. Me daba pena no saber mucho sobre construcción. Con el tiempo entendí que la experiencia llega y todos los días se aprende algo nuevo. Y es que esa es la cuestión con la construcción también, porque sí o sí es a través de las obras y de preguntar y de hablar con el capataz también y que ellos transmitan toda su experiencia empírica. Porque es eso, es muy empírico. Podemos leer miles de libros, podemos leernos el Nisnovich 800 veces, pero si no estás en la obra no va a salir nada. Me daba pena pedir un precio justo por mi trabajo. Este es relacionado con el primero. Al principio sentía que no lo merecía, pero entendí que mi tiempo y esfuerzo valen y me gusta comer bien las 3 veces al día. Solo 3 veces come esta chica. Y esto vale para todos y todas las profesiones también igualmente.
Me daba pena ser diferente a otros colegas. Pensaba que debía seguir ciertos patrones, pero ahora sé que cada camino es único y la autenticidad tiene mucho valor. Por eso soy Carls, es tan único. Yo también creo que soy única y original en esta carrera. Me daba pena hablar de mis logros. Sentía que debía mantenerme en silencio, pero aprendí que compartir nuestras victorias inspira a otros. Así como yo aprendo y me inspiro de todos ustedes. Yo no sé qué logro podría compartir, pero bueno, no importa. Y bueno, nos gustaría saber qué les daba pena a ustedes como arquitectos, o qué les da pena hoy, cuáles son sus mayores miedos, un espacio mini de catarsis como diseñadores, constructores, lo que sea, whatever you are, this is your moment. Tenemos otras publicaciones que podemos ir leyendo para sumar a los datos random de hoy. Como por ejemplo, la hora que cambió para siempre a la ciudad de Posadas. A ver si se imaginan cuál puede ser. El año pasado fue el centenario y el centenario del territorio, el diario. Y bueno, abrió su archivo y uno de los más importantes de la provincia y lo comparte con sus seguidores. Entonces, comparten fotos y tapas históricas que reflejaron el rumbo de la costanera. En este caso mostramos las obras del primer tramo de la costanera de Posadas que comenzaron a ejecutarse en 1998 y se inauguraron al año siguiente con la presencia del entonces presidente Carlos Menem y el gobernador Ramón Puerta. El primer tramo del paseo costero va desde la avenida Roca hasta la calle Arrechea y bordea el río Paraná y pasa por debajo del anfiteatro. Acá estoy viendo una foto del anfiteatro de antes, súper viejo y sin nada alrededor. Así, desde hace casi un siglo, el decano de la prensa misionera es testigo del devenir diario de Misiones, desde que era territorio nacional hasta ser provincia. De la dictadura a la democracia, de alegrías a tristezas, momentos imborrables que hoy los pone en común con cada lector. Entonces, la costanera y su primer tramo. Y dato random y muy loco de estas fotos, si ustedes buscan las fotos del anfiteatro de antes y de todo lo que es el primer tramo, hay un edificio que ya aparece en esas fotos y que habíamos hablado de 1998, para esa fecha ya estaba uno de los edificios más importantes acá de Posadas, que es el edificio con el helipuerto y que fue diseñado por el Negro Cárdenas. Y nada, ya aparece en esa foto. Fíjense que ni costanera teníamos y teníamos un edificio con un helipuerto. Lo dejo ahí. Bueno, hablemos un poco del epicentro de la innovación en construcción sostenible. Encima, todas estas publicaciones son re viejas. Esta es de hace 2 años, por ejemplo. Entonces, innovación y madera. Un binomio para el futuro sostenible. La región del Biobío lideró en 2025 una transformación en la construcción con madera a través de los métodos modernos de construcción. Bla, bla, bla. Bueno, este evento yo no fui, lastimosamente. Educación y tecnología para transformar el sector. Con el apoyo del Fondo Viraliza, Madera 21 de Corma liderará seminarios y talleres y actividades de networking en 2025. Pero siempre tengo pendiente ir a Chile para ver todos estos eventos de madera porque son unos grosos y unos capos y súper quiero ir a uno de estos eventos. De que la página de Madera 21 está muy buena para seguir y aprender un poco de lo que es toda esta cuestión ambiental. Después, uno más y ahí vamos a una pausa. ¿Puede la estructura condicionar mi reforma? Entonces, sí, la estructura a veces condiciona nuestro diseño. Entonces, no tiene por qué ser un problema ya tener una estructura construida en nuestras viviendas o nuestro edificio. Con técnicas innovadoras y un enfoque creativo adaptamos estructuras existentes para que encajen perfectamente con tu idea.
Entonces, algunos tips para tener en cuenta. Primero, refuerzos estructurales. Añadimos columnas, vigas o perfiles metálicos para redistribuir las cargas y liberar espacios. Ideal para abrir ambientes y cambiar funciones. Segundo tip, rediseño funcional. Incorporamos elementos estructurales existentes al diseño, columnas como puntos focales o vigas que destacan el carácter del espacio. Tercer tip, diseño sin límites. Con creatividad y técnica convertimos las limitaciones estructurales en oportunidades de diseño únicas y funcionales. Entonces, si están pensando en una reforma, quédense tranquilos que todo se puede solucionar. Todo está en la mente del arquitecto. Y ahora sí, nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con otros temas que tenemos preparados, porque hoy tenemos muchos relacionados con la música. Y también vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el sorteo que se organizó acá en la radio para ustedes. Así que quédense ahí que ya volvemos. ¿Querés pedir un tema? ¿Saludar? WhatsApp 3764 72 7704. Somos la Universidad Gastón Dachari. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376 51 80 053 o ingresa a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachari. Creadores de futuro. Regresamos a Bitácora Arquitectónica. Ahora, hoy no preparé ningún arquitecto para desconstruirlo y hablar de su vida profesional y personal. Entonces vamos a dejar un poco más tranquilos, pero sí vamos a hablar de otros personajes. Para este bloque preparamos sobre Elvis Presley y vamos a ver todas las casas donde él vivió, básicamente. Entonces es un recorrido por todas las casas donde él estuvo durante su vida, su corta vida de hecho. Entonces, desde Mississippi, todas sus casas más modestas y humildes, hasta las mansiones en California. Entonces, todo eso tenemos preparado para hoy. Que obviamente lo saqué de un artículo, entonces no importa. Bueno, entonces, Presley tuvo casas en California y también vivió en Alemania durante su estadía cuando fue al ejército, que por si no sabían, dato curioso, participó del ejército. Graceland es el lugar que más se asocia, es uno de los más visitados, es un museo también, entonces vamos a hablar un poquito de todas estas cosas. Pero también vamos a ir mencionando a cada uno. Hoy este museo incluye también lo que es la tumba de Presley y su antigua casa y una colección de recuerdos de su carrera durante toda su trayectoria en lo que es el rock. Y bueno, es todo muy conmovedor también para los que son más fans, para los que les gusta saber de la música, para los que de niños escuchaban y hoy son más grandes y quieren ir a verlo, entonces tienen esta posibilidad. Hoy hablamos mucho de lo que es el recuerdo y también todo esto del patrimonio y conservar la cultura. Pero justamente también es un referente porque es una de las personas más famosas del mundo hasta hoy en día, aunque ya no esté con nosotros. Entonces, la primera casa donde vivió Presley es una casa de 2 habitaciones que fue construida por su propio padre, también su abuelo y su tío en 1935. Esa es la primera etapa y la primera casa que vemos. Todo esto, como habíamos dicho, en Mississippi. Sí, las casas modestas de Mississippi. Entonces, hoy fue convertida en museo, actualmente es un museo, pero también fue embargada 3 años más tarde. Entonces, la familia pasó por otras casas de la zona para trasladarse a Memphis cuando Presley tenía 13 años. Súper chiquito. Yo personalmente nunca sufrí una mudanza, no me imagino el estrés que debe ser para un niño mudarse, pero
la familia después se muda a lo que es Lauderdale Courts, que es un proyecto de viviendas públicas o viviendas sociales, como le decimos acá. Más adelante, cuando él salta a lo que es la fama y empieza a vender todas sus canciones y también hace todos estos contratos con RCA Records, ahí empieza todo lo que son los cambios en sus casas y vemos estas mega mansiones que él tenía porque era muy ostentoso como persona también. Entonces, todo gracias a estas nuevas riquezas que él estaba teniendo. Fíjense cómo pasa de tener la casa embargada de su familia a tener sus propias mansiones. Entonces, en marzo de 1957, a los 22 años, pagó $102.500 por Graceland, que se convertiría en su residencia principal durante el resto de su vida. Entonces, esta casa había sido construida en 1939 en un terreno al que el propietario original dio el nombre de su hija Grace. Y aquí Presley se apoya en uno de los pilares de la casa poco después de la compra. Hay unas fotos muy lindas de toda esta construcción y son muy icónicas también porque no solo se trataba de las viviendas que él tenía, sino que era él con todo su look y todo su outfit que tiene en esas fotos. En aquella época la propiedad abarcaba 5 hectáreas, es un montón 5 hectáreas. Y la mansión tenía más de 974 metros cuadrados. Más tarde Elvis la ampliaría a 1625 de superficie y 23 habitaciones, con adiciones que incluían la famosa Jungle Room. Ustedes imagínense que una vivienda cómoda y normal suele tener 200 metros cuadrados. Y esta en un principio ya tenía casi 1000 metros cuadrados. O sea, es más del doble de lo que nosotros, simples mortales, aspiramos a tener. Imagínense 1625 metros cuadrados de superficie para una vivienda. Y no sé si él vivía solo o qué, pero no me cabe en la cabeza que pueda haber en una casa así. O sea, ¿qué tanto necesitas? ¿Qué tanto espacio necesitas para poner esas cosas? Pero bueno, sigamos. Una de las canciones que más me gusta, dato random mío, es Burning Love. Esa es una de mis favoritas de Elvis. Quizás próximamente la escuchemos también acá en el programa si seguimos así de nostálgicos y con ganas de escuchar música antigua. Porque dentro de todo es rock, pero un rock más pasable que otros. Entre los primeros detalles de diseño que Presley añadió a la casa es de estilo colonial, que incluyen un sofá azul metálico, muy ostentoso, de 1 metro de largo, que posteriormente fue retapizado en blanco. Un muro de losas rosas alrededor de la propiedad y una alberca con forma de riñón y una fuente de soda de tamaño natural. En sus renovaciones iniciales, Presley se gastó $500.000, más de $5 millones actuales para todas estas renovaciones. Es mucho presupuesto. En marzo de 1958, Presley fue reclutado por el ejército estadounidense. En enero de 1960, poco después de ser ascendido, se le ve en su casa de Bad Nauheim, en Alemania, obviamente, y fue allí donde el cantante de 24 años, esa es la edad que tengo yo, conoció a Priscilla no sé el apellido, de 14. Todo esto, toda esta parte más personal de lo que es la vida de Elvis Presley está buena para verla también en lo que es la biopic, que está bastante buena, es un toque aburrida, igualmente he de admitir, pero de por sí la vida de Elvis Presley es muy interesante de conocer y de tener en cuenta. Entonces, por ahí si quieren saber un poco, esa película está buena para tenerla en cuenta. Y después también esta parte, la biopic de Priscilla, así que tienen esas dos posturas para chusmear.
Y dato random también, ya que estamos con las biopics, cuando fui a ver la película de Michael Jackson, también me acordé que él llegó a salir que Michael Jackson llegó a salir con la hija de Elvis Presley, así que casi tenemos un niño superdotado en la música, pero no pasó. A día de hoy, la casa del 14 de Gottestrasse sigue siendo un punto de referencia para los fans. Estábamos en la parte en la que él se va a Alemania para estar con todas sus tareas de militar. Más adelante, en marzo de 1960, Presley fue licenciado del ejército y regresó a Graceland, esta mega archi mansión donde se gastó $5 millones para renovar todo el tiempo. Pero ahora tenía otro carácter esta mansión, porque ya era un poco más triste, más solitario, porque su madre Gladys murió mientras él estaba en todo este entrenamiento en Alemania. Entonces, para sumar un poco de chisme, en esta época también Elvis tiene esta relación a distancia con Priscilla, muy tóxica también, para sumar, y mucha diferencia de edad también. Pero más adelante Priscilla se muda con él en 1963. Y hay una foto súper icónica también donde él está con su Rolls Royce, que me hace acordar mucho también a este personaje de Argentina. Y bueno, era otro ostentoso en lo que eran los autos, obviamente, entonces nada. Hay muchas fotos de él con sus autos. Después, ¿qué más tenemos de las viviendas? Más adelante, en 1967, Elvis y Priscilla se casaron en Las Vegas el 1 de mayo de 1967. Él tenía 32 años y ella 21. Y exactamente 9 meses después, el 1 de febrero de 1968, nace su primera y única hija, Lisa Mary Presley, que posteriormente saldría con Michael Jackson. Los recién estrenados padres posan con su hija en Graceland para esta foto de 1968. Es una foto súper linda que la pueden buscar y está súper interesante para analizar la parte de atrás de la foto, que es la arquitectura de la casa, y una de las más icónicas también. Sobre todo porque Priscilla tenía este súper peinado que parecía una peluca. Y nada, está bueno para entender cómo era la época. Otro de los lugares donde Elvis siempre estuvo o se lo asoció mucho es Hawái también, que ya era de por sí toda la isla un hogar para él. Y si ustedes vieron la película de Lilo y Stitch, obviamente se asocia muchísimo a Hawái con todo lo de Elvis Presley. Este lugar es como que le daba mucha inspiración también. Entonces habíamos dicho que su mega mansión era gigante, pero le daba mucha tristeza porque ahí vivía su mamá, y entonces estar en una isla tropical era como un cambio de aires para que él pueda tener más inspiración, sobre todo porque realmente, a pesar de lo tóxico y de lo boludo que era este cantante en su vida, dentro de todo fue muy sufrida. Entonces seguramente este era como su escape de la realidad. Esto también lo inspiró para llevar a Graceland todo un espacio inspirado en lo que son los muñecos tikis, y ahora también es conocida como la Jungle Room, que esta habitación tiene paredes con paneles de madera, moqueta verde en el suelo y el techo. También muebles de madera tallada con tapicería de piel sintética y una cascada de rocas. Entonces, todo esto también relacionado con lo que es justamente toda la onda de Hawái, todo lo que sea más tropical. Después, más adelante, tenemos la residencia californiana de
1174 de Hillcrest Road, en Beverly Hills, que este es uno de los barrios más codiciados de todo Estados Unidos. Entonces, la casa tiene un estilo de regencia francesa en Truesdale Estates y fue diseñada por Rex Lottery. 3 años después, Elvis y Priscilla se divorciaron oficialmente después de tener esta casa, pero mantuvieron una buena relación hasta la muerte de Elvis en 1977 a la edad de 42 años. Y esas son las viviendas en las que estuvo Elvis. Pasamos de Mississippi a lo que es California, después un poco también Alemania, donde tiene todo este lío amoroso. Y por otro lado también tenemos lo que es Hawái, toda esta inspiración. Y más adelante lo que hay en Beverly Hills. Y no se olviden del Rolls Royce, ese es muy importante. Ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. ¿Tenés una canción favorita? Pedila. Espero tu mensaje. Compartila. Vivila. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Y ahora sí, volvimos y ahora vamos a hablar sobre esta gran sorpresa, que no era tan sorpresa igualmente porque lo habíamos anunciado hace varios días en nuestras redes sociales, que tenemos sorteo en el programa y había sido que era hoy la fecha donde teníamos que anunciar también al ganador. Realmente me olvidé. Yo vine y dije, hoy era el sorteo. Así que vamos a estar viendo quién se ganó la camiseta de Argentina. Ahora en vivo vamos a estar poniendo todos los nombres de las personas que participaron. En total tenemos 86 participantes, así que bueno, vamos a ir sorteando esta remera a ver quién se gana y espero que sea alguien que yo conozca. Bueno, hacemos la cuenta regresiva y ahora vemos quién ganó el gran sorteo. Sofía MG Carrizo. Yo creo que vi los comentarios, o sea, porque me aparecieron muchas notificaciones, pero no sé quién es. Lastimosamente no ganó mi hermano, que yo quería que gane. Pero vamos a estar comunicándonos con vos, Sofi, para poder gestionar y que puedas a buscar tu super mega remera para festejar todos los goles que vamos a hacer en el Mundial. Y ahora que lo pienso, no sé si algún compañero de la Facu habrá comentado, yo veo que es compañera mía y yo ni idea. Pero a ver si nos contesta y si no, resortearemos a la persona que pueda ganar. Así que bien. Para este bloque vamos a seguir con nuestro programa y nuestro tema de hoy, que teníamos a distintos cantantes y arquitectura relacionada con la música. Yo no soy muy fan de J Balvin, no me gusta mucho su música y su onda, su actitud de muchas cosas, pero lo que sí me gusta es cuando hay diseño en los escenarios y en los conciertos sobre todo. Entonces cuando hay algo más o menos pensado, bueno, eso a mí me gusta. Entonces vamos a ver un poco cómo J Balvin junto con Nathan Paul Taylor, que es un set and stage designer, un diseñador de todo lo que sea el set y todo el escenario de los conciertos, transforma el concierto en arquitectura viva, ¿sí? Con una monumental nube cinética, plataformas LED escultóricas y una estética minimalista. Entonces es uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera. Y Nathan Paul Taylor es el responsable de todo este stage y set. Entonces, vamos a ver un poco cómo está conformado todo este set, cómo está hecho, qué características tiene y qué lo hace tan especial y digno de escribir un artículo de esto. Entonces, igualmente, recordar que
siempre está bueno en estos conciertos dar experiencias visuales, porque no es solo se trata de la música, porque si yo no tengo nada para ver, o algo que me llame la atención o algo que me haga explotar los ojos, entonces a veces le falta algo, ¿no? Y está bueno cuando empiezan a sumar todo esto para que valga un poco más el precio que se pagan de las entradas. Ojalá que Louis Tomlinson esté escuchando esto y que arme un set un poco más cargado para su gira. Igual estaba re barata su entrada, así que por ser él le perdono. Entonces, estuvo dando conciertos y presentaciones J Balvin en México, y es por eso que también está todo este análisis para dar toda esta instalación inmersiva a todo el espectáculo. Este diseñador de escenografía, Nathan Paul Taylor, es el responsable de algunos de los shows más sofisticados de toda la industria musical contemporánea, y es británico. Así que si escuchan sus entrevistas está bueno para practicar también, para rendir sus exámenes de inglés. Y dicho sea de paso, recordatorio, paréntesis, mañana tenemos English and Travel. Y estoy muy emocionada porque por fin va a ser jueves de English and Travel. Ya todo el mundo se va a las clases de Mati Chat. Bueno, ahora tienen que ir a las de English and Travel porque la teacher que está ahí es buenísima, es una genia. Así que a todos los que vayan, los veré mañana a la noche ahí. Seguimos. Entonces, este diseñador británico estuvo en otros shows también, como los de Shawn Mendes, Sam Smith, Bruno Mars y Swedish House Mafia. Entonces, para lo que es particularmente J Balvin, hay todo, obviamente, una cuestión visual, porque la música ya está. Entonces, en muchos casos, cuando diseñamos algo, decimos, bueno, que tenga tal sentido y que abarque todos los sentidos y que sea una experiencia inmersiva. Bueno, acá es todo netamente visual, porque lo auditivo ya está, y bueno, lo que sea los olores y también lo que sea el tacto o los gustos, por ahí no se necesita tanto, digamos. Entonces, algunas de las cuestiones claves de este escenario son la nube cinética suspendida y un escenario escultórico LED. Todo esto es la experiencia del concierto, la experiencia visual. Que ahora que me pongo a pensar, se piensa mucho en lo que es la postura del que va a ver el concierto, pero capaz también habría que ver cómo es la experiencia de los bailarines, por ejemplo. De estar ahí en toda una pista LED que tiene, no sé, ese fondo infinito. ¿Cómo será en la cabeza, digamos, cómo será la experiencia de bailar ahí, ¿no? Citamos una frase que es, queríamos hacer algo realmente especial para sus fans, que esto es de parte del diseñador, que he de admitir que es una frase muy cliché, así que yo le creo que haya querido hacer algo especial, pero debe decirlo a todos. Con Shawn Mendes habrá dicho lo mismo, que igual Shawn Mendes no, los últimos conciertos al menos fue él con su guitarra, el micrófono y listo, nada más. Pero bueno, hablemos un poco de lo que es esta nueva era visual de J Balvin. Entonces, tenemos moda, arte, diseño y performance, que todo esto se integra de manera cada vez más natural dentro de los conciertos. Y tenemos, por un lado, lo que es la nube. Esta nube cinética que estábamos hablando, que es el corazón arquitectónico de este show. Es una estructura LED suspendida que funciona como el núcleo visual y emocional de todo el espectáculo. Es bastante grande, es monumental, porque es toda una pista gigante y se ven muchos bailarines y sigue sobrando espacio dentro de lo que es la estructura, así que imagínense. Entonces, más que un sistema de iluminación, se trata de una estructura cinética capaz de modificar constantemente la percepción del espacio. Entonces, desde el inicio del proyecto, Nathan Paul Taylor buscaba crear un elemento profundamente arquitectónico que envolviera al artista sin competir con él visualmente.
Realmente quería que él estuviera enmarcado e inmerso dentro de algo arquitectónico, nos explica Nathan. Esta palabra enmarcar nos encanta a los arquitectos. Enmarcar el paisaje, enmarcar el artista, enmarcar no sé qué cosa. Siempre la usamos. Como que sirve para dar foco a algo, pero es muy usada, muy usada. Yo ya la escuché miles de veces en la facultad nomás, imagínense. Entonces, la estructura puede expandirse para abrir completamente el recinto y generar una sensación monumental y comprimirse alrededor de Balvin para construir escenas mucho más íntimas y cinematográficas. Esa capacidad de transformación constante hace que el escenario nunca se perciba igual durante el espectáculo. Yo creo que esto, y me va a doler, pero le voy a hacer una crítica a Dua Lipa, porque igualmente la diferencia es que Dua Lipa bailó un montón en su concierto, y después sé que hay otras bandas que voy a ir a ver que no van a estar en tanto movimiento y no va a haber todas estas cuestiones así súper flasheras de diseño, y no puedo esperar también que 5 Seconds of Summer, por ejemplo, sea como los Backstreet Boys, que hacen todo pero es enorme todo lo que hacen, y todo esto con mucha tecnología, mucha luz, todo. Pero fíjense que hay distintos tipos de conciertos también. Algunos que son más familiares, como los de Five Sauce, otros que son mucho más elevados en todas estas cuestiones y que realmente quieren brindar mucho y abarcar mucho también, como los Backstreet Boys, como BTS también, que tienen toda esta plataforma circular que va girando. Y nada, es un montón, y acá no se aplica el menos es más. En el de J Balvin igualmente sí fue un objetivo de diseño que sea algo minimalista y algo más representativo para, justamente como mencionaba, no competir con el cantante. Porque al final del día lo que uno va a ver es al cantante. Entonces, a veces lo otro es un poco más secundario. La instalación responde al ritmo de la música y modifica continuamente la escala visual del concierto. Por momentos la estructura parece flotar sobre el público como una pieza de arte digital. Y en otros funciona como una arquitectura envolvente que concentra toda la atención sobre el artista. Nathan Paul Taylor describe a la nube como una estructura que respira junto con el performance. Y precisamente esa sensación orgánica es lo que convierte al escenario en un entorno vivo, más cercano a una instalación inmersiva contemporánea que a una escenografía tradicional. Las imágenes que están son muy buenas para que miren cómo es este piso LED que tiene, porque este movimiento en algunos momentos es inclinado todo este piso LED, y está buena todas las imágenes que va poniendo de fondo. Entonces este escenario ya se vuelve como una escultura contemporánea y encima en movimiento, que hoy que estamos con todas estas cuestiones de visuales y todo muy rápido, aporta muy bien y se adapta bien a lo que puede percibir el ojo de las personas hoy en día. También capta mucho lo que es la atención. Entonces, para que uno no se aburra, tiene todos estos elementos para que pueda cambiar esa percepción del espacio. En lugar de trabajar con un escenario plano convencional, Taylor diseñó una plataforma compuesta por diagonales, capas de profundidad y distintos niveles de altura. El resultado es una estructura escultórica que modifica la manera en que la coreografía interactúa con el espacio. Un dato más, la superficie LED deja entonces de funcionar únicamente como una pantalla para convertirse en una parte activa de la narrativa visual del concierto. En algunos momentos parece un paisaje digital, en otros una pieza minimalista inspirada en la arquitectura contemporánea y el diseño industrial. Bueno, esto me gusta muchísimo porque justamente para mi proyecto, muchas veces hay proyectos finales de carrera en los que se habla de estas salas inmersivas, pero siempre son salas, y en Buenos Aires hay muchas, con proyecciones.
básicamente. Entonces, si uno quiere mostrar de otra forma, por ejemplo, todo lo que es el proceso de producción del té, entonces se pueden hacer estas salas inmersivas con imágenes y ver la secuencia. Pero si se le suma este movimiento que tiene el piso, en este caso, ya es toda una experiencia distinta. Sumarle movimiento está muy bueno como tip para darle un plus y un valor agregado a lo que es el diseño del espacio, ¿no? Entonces, básicamente, todo este diseño de J Balvin y su arquitectura del stage, del escenario, está entre el lujo, la moda y la música. Entonces, todas estas combinaciones, y fíjense cómo, de nuevo, la arquitectura vuelve a aparecer en un montón de campos que seguramente ni se imaginaban. Así que con esto nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con más. Sos parte del aire. Manda tu audio, tu saludo. Contanos qué onda. WhatsApp 3764 72 7704. Y volvimos a Bitácora Arquitectónica ya en el último tramo de nuestro programa de hoy, en donde hablamos de un millón de cosas, un montón de cosas súper distintas, pero igualmente le pusimos onda para pasar esta mañana de miércoles. Ya estoy pensando en la tarde y lo que tengo que hacer cuando salga de acá. Antes vamos a hablar de un dato random que nos quedó dando vueltas por ahí de la sección de datos random, porque vamos a mencionar a algunos arquitectos brutalistas que está bueno para que conozcan y sumen más arquitectos a su lista de referentes. Para la sección esta de brutalismo, bueno, los suman ahí. Tenemos primero a Claude Perrent, que es de nacionalidad francesa y es una figura clave en todo este concepto del brutalismo, donde él explora lo que es la función oblicua. Entonces está interesante para ver ahí a qué se refiere con esto, porque transforma todo lo que es la arquitectura en un espacio dinámico, ¿no? Entonces, lo que él tiene son edificios masivos, también algunos ejemplos son Saint Bernadette, que es una iglesia, y donde él básicamente lo que hace es un poco desafiar lo que es el espacio y no lo hace de una manera convencional y crea toda una experiencia física espacial. Así que hay todo un concepto que él tiene en cuenta y que le da una plusvalía a lo que es el brutalismo y se sale un poco de lo que es el material que siempre lo tenemos en cuenta. Otro arquitecto más que tenemos para mencionar es Gottfried Bohm, que es de Alemania y también es uno de los grandes maestros de lo que es el brutalismo y representa muy bien esto en Alemania. Entonces, él lo que hace es un poco mezclar lo que son estas formas más angulares con poesía. Entonces, es muy poético, es muy lírico también en todo su trabajo. Como por ejemplo, tenemos la iglesia de Nebbich, o Nebbige, como se pronuncie en alemán, ese idioma todavía no lo estudié, y mezcla lo que es el concreto, así tal y como se lo ve, con mucha expresión y crea todos estos espacios monumentales donde hay mucha espiritualidad también, porque fíjense que hablamos de una iglesia, entonces hay mucho de lo espiritual a través de los materiales en su forma más cruda también. Y toda esta estructura también se va sumergiendo en lo que es el edificio y la experiencia de la persona. Y por otro lado, yo estoy muy, muy tentada con un reel que me apareció revisando Instagram, que es 2 días antes de la presentación de arquitectura, que bueno, cuando el render no está completo, cuando el AutoCAD se crashea, porque obviamente ni siquiera tengo la licencia del estudiante. Después cuando imprimimos todo lo que sean los paneles o el póster, como le llamen, y sale mal la impresión y se te pierde algún archivo de Photoshop y ahí, bueno, ahí me voy a morir en serio. Si me pasa todo eso junto, sí me moriré. Pero nada que no esté acá dibujado en mi
mi cuadernito para salvarme. Y hacemos un pequeño repaso también de todo lo que hablamos hoy en el programa, que fueron muchas cositas. Por un lado hablamos de este espacio en Roma que fue restaurado y mejorado, del estudio Stefano Boeri Architetti. Después tuvimos una noticia más local en la que hablamos un poco de las cuestiones legales de la profesión y los roles que tiene un arquitecto y responsabilidades y obligaciones. Y después mencionamos un concurso, la apertura de un concurso para diseñar el espacio de una cata de vinos. Esas fueron las 3 noticias del día. Después hablamos también de los datos curiosos y un resumen de lo que es la vida de Mies van der Rohe y 10 obras que tienen que conocer sí o sí de él para aprender y conocerlo bien. Muchos datos random, muchos hoy. Y sobre todo también hablamos de Elvis Presley, todas las casas en las que él vivió y todo el escenario inmersivo y la experiencia visual de J Balvin. Y también hicimos un sorteo que estaba mirando y creo que sí es una compañera de la facu, pero nunca cursamos juntas. Entonces, nada, hoy a la tarde cuando me cruce a ese grupo, les voy a preguntar quién es. Pero bueno, vamos a ver. Ya nos contestó y dijo que va a pasar a buscar su premio mañana, así que la esperamos con muchas ansias. Obvio, para sacarle una foto con el super premio. Y si quieren ganarse la remera, igualmente están con posibilidades y con oportunidades porque todos los otros programas también van a estar sorteando sus remeras de Argentina para la Facu, así que quédense atentos que está todo solucionado para que todos ganemos una remera. Ya lo anunciaron en UGD Entre Mates, así que ahí tienen un sorteo más de la radio para poder hacer. Así que quédense tranquilos que está todo, hay para todos. Yo creo que hay para toda la facultad, básicamente. Así que los que cursen hoy a la tarde los voy a estar cruzando por ahí, seguramente en las aulas, en los pasillos. Y para los que no cursen los jueves, espero verlos mañana también en la clase de English and Travel. Y si se liberan antes de las 7, pueden venir acá a la sede centro a participar de la charla, porque realmente se preparan actividades muy lindas y muy dinámicas y son muy divertidas. De paso conocen gente de otras carreras, sobre todo los de marketing, que son los que más se suman a estas actividades. Y hasta acá llegó nuestra transmisión de hoy. Estoy muy contenta de haber estado junto a ustedes en un nuevo programa cargado de muchas cositas, y así va a ser todo el resto del mes, seguramente, porque es lo que se llega a hacer. Así que no se olviden de que si les gustó pueden comentar, pueden compartir y ponerle me gusta para saber qué otro tema les gustaría que veamos en un próximo programa. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y nos estamos viendo el miércoles próximo, como siempre, de 10 a 12, acá por la Académica 98.5. Bye bye. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.